La primera Constitución española es también la primera que habla de la libertad de prensa. Se trata de la Constitución de Bayona de 1808 y, como su propio nombre indica, va a ser un texto fallido. Se aprueba en Bayona, en Francia, y de hecho es un texto que viene inspirado por el propio emperador Napoleón. Y se aprueba en 1808, en el mismo año en el que empieza la revuelta de los españoles contra los franceses, que después pasó a conocerse como la Guerra de la Independencia. Luego estaba llamada al fracaso y de hecho nunca se aplicó, pero sirve como primer precedente y para mostrar cómo era la situación en el año 1808. En el artículo 145 de la Constitución de Bayona, se dice que 2 años después de ejecutarse completamente la Constitución, se establecerá la libertad de prensa. De ahí se pueden deducir 2 ideas importantísimas. La primera, que en 1808 no hay libertad de prensa. Desde que se inventa la imprenta, a mediados del siglo XV, durante 400 años, la imprenta no va a ser libre. Todo el que quiere publicar algo tiene que pedir primero permiso al poder. E incluso la propiedad misma de las imprentas depende de que se posea una licencia con permiso estatal. Esto, que puede parecer una barbaridad, no lo es tanto si se piensa que incluso actualmente la legislación sobre televisiones sigue diciendo que la televisión es siempre propiedad del Estado, la televisión por ondas, y que quien emite con una licencia estatal. No hay control de contenidos, pero la situación no es tan diferente. La segunda conclusión de la Constitución de Bayona es la idea de que se dice se establecerá en el futuro, porque hay miedo, porque cuando el poder está acostumbrado a que algo esté regulado, la libertad da mucho miedo. La idea de que cualquiera pueda publicar lo que quiera, a principios del siglo XIX, no hace tanto tiempo, hace 200 años, a principios del siglo XIX, es una quimera y da mucho miedo. Frente a eso, en 1812 se aprueba la que va a ser la primera Constitución auténticamente española y sin duda la que mejor prensa ha tenido. Se aprueba, como se sabe, en Cádiz, cuando prácticamente todo el país está en manos de los franceses, menos ese pequeño reducto. Se empieza a debatir en San Fernando y se acaba aprobando en la ciudad de Cádiz. Esta Constitución, que ha adquirido un prestigio casi mítico, en verdad no refleja la manera de pensar de la mayoría de la población española del momento. En 1812, España es un país mayoritariamente religioso, conservador, muy cerrado, muy analfabeto. La mayor parte de la población no comparte las ideas ilustradas de quienes redactan la Constitución, que están influidos nada más y nada menos que por las propias ideas francesas. Por eso la Constitución de 1812, que es una Constitución abierta, liberal, que prácticamente le quita todo el poder al rey, para conseguir aprobarse, se convierte en la Constitución del disimulo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la Constitución se presenta a sí misma no como un texto nuevo, aunque lo sea, radicalmente nuevo, sino que se presenta como una recopilación por escrito de lo que han sido siempre las leyes de España. Es decir, la Constitución dice, este texto no es nada nuevo, sino que hemos recopilado, de cara a cuando vuelva el rey de España, hemos recopilado la norma española. Eso no es cierto, pero es la manera, apelando a la legitimidad, la manera de esperar o intentar que la población apoye esta Constitución, cosa que no se va a conseguir, pero que se intenta. Por eso mismo la Constitución de Cádiz no tiene un listado de derechos, no es como la Constitución francesa de 1789, no hay una declaración de derechos. Los derechos existen, pero se van escondiendo a lo largo del texto. Y de hecho, la libertad de prensa se reconoce por primera vez, se reconoce en términos muy parecidos a los actuales, pero se reconoce casi al final de la Constitución, en el artículo 371, ya cuando está acabando la Constitución, y en el capítulo dedicado a la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque se cree que la libertad de prensa tiene que servir sobre todo para defender los ideales constitucionales, para extender en el país la idea de la Constitución. Y esto evoca en el momento actual una idea que es la idea actual de la democracia militante.
La idea de que solamente se puede utilizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, para defender los principios y los valores de la Constitución, que es una idea que ha llevado pues, a que en algunos países, como en Alemania, pues se prohíba el Partido Comunista, se prohíba el Partido Nazi, se prohíban discursos que atentan contra los valores constitucionales, y llevada al extremo ha servido también para que en países como los Estados Unidos de América se prohíba la difusión de informaciones que puedan atentar contra los valores del país. Más adelante, a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX se van a suceder muchas constituciones. Esto es así porque en un sistema en que las elecciones son falseadas, hay sufragio censitario, mucha corrupción y se entra en el turnismo, ganan los liberales, después los progresistas, después los liberales. En ese sistema turnista, cada partido político que llega al poder aprueba su propia constitución. La constitución no es tanto un texto para siempre como la manifestación del programa político del partido que está en el poder. En este sistema, que se inaugura en 1836, en un primer momento se quiere que el rey tenga la misma posición que el Parlamento. Eso quiere decir que para aprobar las leyes, para aprobar las normas jurídicas, hace falta el acuerdo del rey, que tiene que firmar, si quiere, y el acuerdo del Parlamento, que es quien elabora la ley. En esta situación de igualdad, cobra especial relevancia la libertad de imprenta, que aparece en el artículo 2 de todas las constituciones de este periodo. ¿Por qué? Porque fíjense, igual que el Parlamento consigue su legitimidad de unas elecciones y habla en nombre del pueblo porque ha sido elegido por el pueblo y conoce la voluntad del pueblo, el rey, para enfrentarse y para poder frenar las iniciativas legislativas del Parlamento, necesita conocer la opinión del pueblo. ¿Cómo la conoce? A través de lo que se llama la opinión pública. La opinión pública liberal es básicamente lo que aparece escrito en los periódicos, que en cierto modo están escritos por las mismas personas que pueden votar, quien tiene un cierto nivel económico, un cierto nivel intelectual y se puede permitir ese tipo de lujos. Entonces, el rey, leyendo la prensa, sabe lo que quiere el pueblo, y como sabe lo que quiere el pueblo, puede enfrentarse a lo que hace el Parlamento. Este es el sistema que va a seguir la opinión pública liberal durante toda la primera mitad del siglo XIX, con un pequeño matiz, y es que cuando entran en el poder los liberales, que quieren siempre que el rey y el Parlamento estén a la misma altura, los únicos que van a poder condenar a alguien por un delito de imprenta, los que van a decidir qué se puede publicar y qué no, son los jurados, es decir, los propios ciudadanos. Cuando entran los conservadores, como los conservadores quieren colocar al rey por encima del Parlamento, quitan los jurados. Al quitar el jurado son los propios jueces, en nombre del rey, los que deciden lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. De esa manera el rey determina la opinión pública y el propio rey lee los periódicos que solo dicen lo que él quiere que se diga. Ese es el sistema conjunto. Ese sistema es importante para entender cómo hoy en día, a menudo, los medios de comunicación, la prensa escrita, los periódicos, las televisiones, se presentan a sí mismas como quien representa la voluntad del pueblo mejor que el propio sistema electoral. Es la idea de opinión pública que pudo tener un sentido en el siglo XIX, pero que hoy día no se puede enfrentar al sistema electoral. De todas las constituciones españolas, seguramente la más interesante sea la de 1869, y no es por lo mágico del número. Se trata de la constitución más avanzada que ha tenido nunca nuestro país. Es una constitución perfectamente contemporánea y la primera constitución democrática. Eso se nota especialmente en que la Constitución del 69 reconoce que los derechos fundamentales de las personas son anteriores a la propia Constitución. Cada persona, desde el momento en que nace, tiene una serie de derechos. Y la Constitución y el Parlamento pueden reconocer, identificar esos derechos y pueden protegerlos con garantías, pero no son los que te otorgan el derecho. En esta concepción, los derechos fundamentales, por primera vez, son un límite absoluto al poder público.
De hecho, la libertad de imprenta aparece como un derecho político, definida casi igual que en la Constitución actual, pero aparece con una serie de garantías, porque lo que se pretende no es simplemente reconocer un derecho que después no se respeta, sino reconocer garantías. De esa manera se prohíbe la censura, se prohíbe el editor responsable, se prohíbe el depósito obligatorio, se prohíben todos los métodos que se estaban utilizando para coartar la libertad de prensa. Esta experiencia democrática va a durar muy poco. Pronto se vuelve, con la restauración, a una Constitución que te otorga los derechos y que no te los garantiza, donde los derechos se enuncian pero no se protegen en la vida real. Posteriormente, con la Constitución de la Segunda República, parece que entramos en un periodo nuevo en el que por fin los derechos van a ser protegidos, pero nunca se aplicó. La Segunda República fue un periodo tormentoso en el que durante todo el tiempo hubo en vigor leyes de excepción que no reconocían la libertad de imprenta. Luego, al final, aunque se reconocía en la Constitución, nunca se aplicó. Y durante la dictadura franquista, lo que hubo en verdad fue un retroceso. Hay una primera ley de prensa durante la guerra por la que el Estado se hace el dueño de todos los medios de comunicación, todos los periódicos, después la radio, después la televisión, son propiedad del Estado, no se puede publicar nada sin que antes lo vea un censor. Ese es el sistema que dura hasta 1966, que se aprueba la ley de prensa, que hoy día sigue todavía en vigor, pero que supone una apertura muy tímida, pues se permiten medios de comunicación privados, pero los informativos siguen estando controlados por la censura y controlados por el Estado. Y eso es lo que tenemos en España cuando entra en vigor la Constitución actual. Un sistema en el que no hay libertad de expresión, en el que no hay libertad de imprenta y el Estado es el que decide qué se puede publicar y qué no se puede publicar.